El fascismo y el socialismo. Segunda entrega. En esta reflexión les voy a demostrar que entre fascismo y socialismo, y claro, las derivaciones criminales que son el comunismo y la mutación detestable para encubrir estas ideologías perversas, el progresismo, no hay más que, como decía un personaje de la película Tiempos Violentos de Quentin Tarantino, simplemente sutiles diferencias. Cuando surge el perverso nazismo, que ya sabemos que es una derivación de lo que fue el fascismo italiano, y en medio de los albores de la Segunda Guerra Mundial, los representantes diplomáticos de Alemania y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas firman el criminal pacto conocido como Ribbentrop-Molotov para distribuirse alegremente una parte considerable de Europa. Esto demostraba que los dos malévolos regímenes compartían ideales y ambiciones. Eran idénticas y se reflejaban en el talante personalista y delincuencial de sus líderes, Stalin y Hitler. Los dos modelos ideológicos, si podemos definirlos como ideologías, son realmente agrupaciones criminales. Cuando ellos se enquistan en el poder, comparten otra cosa que los distingue y los hace muy parecidos o parecidos, que es el despreciable culto a la personalidad. Bastan ejemplos para demostrarlos. La adoración al líder genocida Mao Zedong en China, la repetición infinita del mostacho indecente de Hitler a través de cualquier medio posible y la obligada colocación de sus retratos en los hogares alemanes, el llamar padrecito a Stalin y esa iconografía cuasi religiosa que imperaba en todo el territorio soviético, las imágenes que se utilizan de Hugo Chávez en rituales de santería o en actos rayanos en la liturgia en Venezuela, y la solemnidad que se ofrece a la existencia fascista de la nueva, en este caso, representación del fascismo, Vladimir Putin en la Rusia actual. Y para adornar ese pestilente pastel que demuestra que el fascismo y el socialismo, por supuesto, progresismo, comunismo e izquierdismo, son lo mismo, está ese afán indecoroso de poner al Estado por encima del ciudadano, de pisotear la individualidad y destrozar al ser único de pensamiento libre, para imponer a un líder y su camarilla. Por supuesto que en el poder, donde el paternalismo al final, ese paternalismo embrutecedor, la demagogia más abyecta, el populismo más salvaje y el clientelismo burocrático más aterrador, terminan llevando a las naciones a un destino que ni siquiera el pobre George Orwell podía haber imaginado cuando redactó su obra más famosa, 1984. Cuando un chavista, petrista, castrista, orteguista, kirchnerista, amlista, izquierdista o cualquier mamerto, perroflauta, chairo, zurdo, comunacho o ñángara, toca caer en ese término, por esos términos despectivos, nos espeta en la cara que nosotros los libertarios somos fachos o fascistas, es porque en el fondo desconoce la historia y se olvida que el que puso de moda el fascismo, Benito Mussolini, aquel que terminó su existencia colgando de un poste después de haber sido fusilado en el año 1945, lo único que hizo fue maquillar el socialismo del que provenía para crear el fascismo, y que cuando Hitler perseguía, encarcelaba y masacraba a los socialistas y comunistas alemanes, lo hacía en contra de adversarios políticos de su misma ideología, porque, y no lo olviden, su partido se llamaba Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Para cerrar, a los mamertos, perroflautas, chairos, zurdos, comunachos o ñángaras, a los que la idea del Estado todopoderoso es un sueño húmedo, el orgasmo definitivo de su orgía intelectual, les dejo una frase para que la integren a su ideario. Es fundamento de la doctrina fascista, pero pónganle también socialista, la concepción del Estado, de su esencia, de sus cometidos, de sus finalidades. Para el fascismo o socialismo, el Estado es un absoluto, ante el cual los individuos y grupos son relativos.
individuos y grupos son concebibles cuando estén en el Estado. Por tanto, amigo mamerto, perro flauta, chairo, zurdo, comunacho o ñángara, saludos de uno de sus teóricos intelectuales más infames, el señor Benito Mussolini.